Hola otra vez y en este nuevo programa, en este primer programa de la nueva temporada de La Tarde en Directo, como decíamos y decían en La Bola de Cristal, aquello de solo no puedes, con amigos sí, pues tenemos a un viejo conocido de los oyentes de La Tarde en Directo y también pues un buen amigo, a Jesús Carrete. Hola Jesús. Muy buenas tardes, Paco, y gracias por la oportunidad de estar aquí. Me temo que soy más viejo que conocido a estas alturas, pero intentaremos ponerle remedio. Bueno, Jesús es profesor en la TU BIN y como todo el mundo sabe ya a estas alturas y es de dominio público a los dos lados del Danubio, es una persona listísima y que sabe muchísimas cosas. Y hoy nos va a hablar de una cosa relativa pues a su especialidad, que es... Pues me gustaría hablar de la fibra óptica, por retomar lo que decíamos ayer de estas aplicaciones de la óptica geométrica, con las que estuvimos viendo. La fibra óptica, que por supuesto es un tipo de tecnología presente en muchas facetas de la vida cotidiana, pero que pocas veces nos paramos a pensar cómo funciona, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, para mí la verdad es que es una cosa prodigiosa, ¿no? Que puedan viajar, por ejemplo, los datos o cosas así por la fibra óptica. ¿Qué es concretamente la fibra óptica? Pues efectivamente es una tecnología que podemos emplear para comunicaciones, entre otras muchas cosas, pero que en principio lo único que hace es conducir luz. Podríamos ver, de hecho, la fibra óptica como una continuación de los primerísimos intentos de la humanidad de transmitir información mediante espejos. Ya estaban presentes en la antigüedad. Me gustaría, en primer lugar, introducir el fenómeno que hace posible que la fibra óptica funcione, que es el fenómeno de la reflexión interna total, del que ya habíamos hablado en su momento. Y creo que lo podemos hacer con un ejemplo sencillo. Pongamos que estamos en un lago de montaña y que el sol está en el cielo y que el lago es claro y además está tranquilo, de manera que tenemos una superficie plana. Como habíamos discutido en su momento, los rayos de luz que proceden del sol se propagan por el aire a una velocidad muy elevada, 300.000 kilómetros por segundo, más o menos como en el vacío, mientras que en el agua del lago se propagan de manera más lenta, ¿no? Pues bien, cuando un rayo de luz procedente del sol llega a la interfaz, parte se transmite y parte se refleja, con independencia del ángulo al que llegue. De manera que si estamos por encima del lago, mirando hacia esa superficie, siempre vemos el sol, con independencia de que esté muy alto o de que esté relativamente bajo hacia el horizonte. Pero si estamos buceando, también somos capaces de ver el sol si miramos hacia arriba, ¿verdad? Ahora bien, no ocurre lo mismo cuando un rayo incide desde el agua hacia el aire, desde un medio en el que va más lenta hacia un medio en el que va más rápido. Si nos ponemos en el lugar de un buceador que tiene un puntero láser en el lago, si apunta ese puntero láser de manera que incide aproximadamente de manera perpendicular sobre esa superficie, se va a transmitir. Si hace que incida con un ángulo un poco menor con respecto a la superficie, va a seguir transmitiéndose. Pero va a llegar un momento en el que no se va a transmitir en absoluto. Va a ser reflejado de manera total hacia el interior de ese volumen de agua, ¿no? Y en ese momento decimos que se ha sobrepasado el ángulo límite y que se produce el fenómeno de la reflexión interna total. Okay. Bien, aquí, por supuesto, hablamos de una sola reflexión, pero imaginémonos ahora que hubiera otra superficie a cierta distancia de esta que conectase el fondo del lago con otro volumen de aire. El rayo se volvería a reflejar y así estaría rebotando en la superficie superior e inferior y propagándose hacia adelante, en principio con muy pocas pérdidas. Es difícil pensar que exista algo así, lo que llamaríamos una guía de onda paralela, pero sí que podemos pensar en lo mismo en una geometría cilíndrica. Si tenemos un núcleo hecho de un material en el que la luz se propaga de manera relativamente lenta, con énfasis en la palabra relativa, rodeado de una capa donde se propaga de manera más rápida, que serían el equivalente del volumen de agua y del volumen de aire respectivamente, podemos hacer que ese rayo se refleje de manera total sucesivamente en esas interfaces entre el cilindro del núcleo y la cobertura y esté completamente contenido en ese cilindro. O sea, que si yo lo he entendido bien, que vaya rebotando sin pérdidas, ¿no?
Efectivamente, o con muy pocas pérdidas. Por supuesto, para que esto funcione bien, necesitamos que esos materiales sean de una transparencia absolutamente extraordinaria, mucho más transparentes que el agua de cualquier lago que se pueda imaginar, pero para eso está la ciencia de materiales, para conseguir mejores y mejores materiales. Ajá. Y aquí hay que puntualizar que eso es así siempre que nuestro cilindro sea relativamente ancho. Si nuestro cilindro tiene el volumen o el diámetro de un dedo humano, pues podemos aplicar esta imagen sencilla de que la luz se compone de rayos que rebotan como si se tratasen de pelotas de billar en el borde de la mesa. Ahora bien, conocemos el cilindro más pequeño, digamos, del orden de magnitud del diámetro de un cabello humano. Ya no podemos tratar la luz estrictamente como un rayo, tenemos que tratarla como una onda electromagnética, con unas ecuaciones descubiertas por Maxwell y bien conocidas para cualquiera que esté en el mundillo de la física. Y entonces lo que empieza a ocurrir es un fenómeno bastante más curioso, que es que el rayo que incide sobre la superficie empieza a interferir consigo mismo. Todas las reflexiones del rayo empiezan a interferir. Y para que no se extinga a sí mismo, tiene que darse unas condiciones bastante particulares, así que la fibra se vuelve selectiva. Ajá. Así que si tenemos fibras relativamente anchas, se pueden propagar muchos tipos de luz, y eso es lo que llamamos fibras multimodo. Pero si tenemos fibras muy estrechas, solo se puede propagar un tipo de luz muy concreto, y eso es lo que llamamos fibras monomodo. Ajá. ¿Y el tipo de luz es? Con una frecuencia y una polarización determinada, lo que podríamos decir de manera un poco laxa, de un color determinado y vibrando en una polarización determinada. Y ese tipo de fibras monomodo, que son estrechas y hechas de materiales de altísima calidad, tienen muy pocas pérdidas, de manera que podemos propagar esa información sobre decenas de kilómetros posiblemente, o por lo menos en el orden de 10 kilómetros, sin requerir ninguna amplificación. Y no solo eso, sino que por el hecho de que transportamos luz y no el tipo de corrientes eléctricas que van por los cables metálicos, por ejemplo, cada fibra no interfiere con la de al lado. No existe ningún tipo de interferencia de ese tipo y podemos usar haces de fibras. Eso en cuanto a la transmisión de información. Pero como es bien sabido, la fibra óptica se utiliza para más cosas. Seguro que te viene a la cabeza rápidamente un segundo uso de la fibra óptica. Pues no, porque yo siempre pienso en eso, en la información, en la tele. Pues es un uso al que nos enfrentamos la mayoría de nosotros con un poco de recelo, rozando en el miedo. Ajá. ¿Y que es para los endoscopios. Anda, ostras, claro, Sí, es verdad. Sí, claro, sí. si cogemos un haz de fibras ópticas, que no deja de ser un cable relativamente flexible y que podemos doblar dentro de ciertos límites sin perder esta capacidad de confinamiento total de la luz, podemos transmitir un haz de rayos que al fin es una imagen, ¿no? Con un sistema de lentes sencillas podemos construir un sistema óptico más eficaz, más estrecho, más fácil de pasar por el orificio correspondiente que lo que supondría una cámara que tiene que convertir esa imagen a una secuencia de pulsos digitales que vayan por un cable ordinario. ¡Ostras! Pues no lo sabía yo. Fíjate. Señor. Y por supuesto también podemos hacer lo recíproco. En vez de transmitir imágenes, transmitir iluminación. Las fibras ópticas funcionan como sistemas de iluminación. Por ejemplo, en el laboratorio, si queremos introducir un láser en una cavidad o un experimento, pero no queremos tener el generador de láser dentro del dispositivo experimental, que es algo relativamente común porque la cavidad donde se genera el láser puede ser bastante voluminosa y sensible, pues lo transmitimos a través de una fibra óptica diseñada para transmitir precisamente ese tipo de luz representado por el láser. Pero incluso en escenarios, para conseguir iluminación láser para espectáculos, se utilizan a menudo fibras ópticas de esa manera. Ajá. Pues qué interesante, no sabía de todas estas cosas. Oye, ¿y de qué está hecha una fibra óptica? Pues las primerísimas fibras ópticas que se utilizaban allá por los 50, que por supuesto eran gruesas, se basaban en esa imagen inicial de la que he hablado de la óptica de rayos o óptica geométrica, estaban construidas por un núcleo que era básicamente vidrio, rodeadas a veces de una sustancia grasa, que era viscosa o casi líquida. Pero actualmente se utiliza lo que podríamos llamar vidrios de manera muy generalizada,
materiales basados en el silicio, tanto para el núcleo como para el recubrimiento, de manera que los dos son sólidos. Y se trata de fibras de lo que se llama de confinamiento débil. La velocidad de la luz en el interior y la velocidad de la luz en el exterior son relativamente similares en ese caso. Y lo más importante es que son materiales de una altísima calidad, una calidad tan elevada que es difícil imaginarlo desde el punto de vista de los materiales con los que nos encontramos cotidianamente, ¿no? Volvamos al ejemplo del agua. El lago más cristalino que podamos imaginar a lo mejor nos deja ver a una profundidad de decenas de metros, quizás cientos de metros, ¿verdad? Claro, sí. Ahora bien, si el océano mágicamente se transformase en uno de estos materiales que se utilizan para los núcleos de las fibras ópticas y con la iluminación adecuada, seríamos capaces de ver desde la superficie del océano hasta el fondo de la fosa de las Marianas. Qué fuerte. Qué fuerte. Hasta ese nivel se puede llegar en cuanto a fabricación sin impurezas. Claro, además, supongo que, claro, eso la fabricación de las fibras ópticas tendrá unos controles de calidad bestiales, ¿no? Porque, claro. Sí, desde luego. Y como la tecnología cada día se empuja más y más, cada vez hay que hacerlo más y más riguroso. Es algo que vemos incluso en el cableado convencional, sin necesidad siquiera de entrar en la fibra óptica. Quien haya instalado cableado de red en casa verá si lee las anotaciones escritas sobre los plásticos que pasan de ser de categoría 4, categoría 5, categoría 6. Eso se refiere a un tipo de impurezas determinado y a su concentración, ¿no? Cuya tolerancia cada vez es menor y menor y menor y supone menores y menores pérdidas. Y otra cosa, los cables transoceánicos, estos cables que llevan información y datos y tal, últimamente hemos visto que me parece que ha sido que están tendiendo un cable transatlántico, ¿son también de fibra óptica? Sí, por lo menos muchos de ellos, aunque existe bastante tecnología heredada de los primeros tiempos de los cables transoceánicos que es por supuesto muy variada en ese sentido. Muy bien, muy bien. Y ya la última curiosidad, o sea, a ver, el proceso está claro, ¿no? O sea, es luz que va a través del medio este, que es la fibra óptica. Entonces, cuando llegan, el cable está conectado a algún sitio, ¿no? Entonces, cuando la luz se transforma, entiendo, en impulsos eléctricos de ceros y unos. Normalmente sí, así es. Y es un asunto con gran interés en sí mismo exactamente cómo se inyecta la luz y cómo se recibe en el otro extremo para acoplarse con esos modos que la fibra óptica es capaz de transmitir. Evidentemente, hoy en día la mayoría de los dispositivos al principio y al final son electrónicos, trabajan mediante impulsos eléctricos. No solo eso, sino que a menudo en el medio de las fibras ópticas, de los cables de fibra óptica de gran longitud, también hay dispositivos electrónicos porque se necesita amplificar la señal en cierto modo. Entonces se produce una transducción de la luz a impulsos eléctricos y otra vez a luz. No obstante, hay que decir que también existen dispositivos optoelectrónicos que trabajan directamente con la luz y son capaces de efectuar operaciones lógicas o el equivalente de operaciones electrónicas sin necesidad de esa transducción, y que en el futuro podrían incluso existir computadores basados en luz, quizás en el ámbito de la computación cuántica. Desde luego es algo que existe en laboratorio y en lo que se está trabajando. Pero en el ámbito doméstico, cuando recibimos una señal como fibra, es evidente que antes de llegar a nuestra televisión, y desde luego para ser procesada por esos componentes electrónicos de la televisión y su proyectada en nuestra pantalla, se convierte en una serie de impulsos eléctricos. Muy bien. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más o hablar de algún aspecto del que no hayas hablado aún. Yo creo que hemos cubierto todo lo que teníamos que cubrir. De hecho, puedo desvelar a los lectores que habíamos conspirado para volver a nuestros orígenes e intentar mantener esto un poco breve. Creo que no hemos tenido todo el éxito que pretendíamos, pero lo seguiremos intentando. Bueno, ha sido, en cualquier caso, no sé, no tengo ni idea de cuánto tiempo hemos estado hablando, pero lo que sí que ha sido interesantísimo. O sea, yo me he enterado de muchísimas cosas que no sabía y espero también
que quienes nos hayan oído en esta conversación también se hayan enterado de cosas que no sabían y que les hayan resultado muy interesantes. Muchísimas gracias de nuevo por haber vuelto. Estoy muy contento de que hayas vuelto a estas charlas a propósito de la ciencia, porque bueno, son interesantísimas y aprendemos muchísimo. Yo además el primero, encantado estoy. Así que, bueno, te emplazo a una futura ocasión que nada, estaré ya esperando muy contento. Estaré, como decimos aquí, me frollaré mucho que vuelvas a la tarde en directo para contarnos estas cosas. Así que nada, Muchísimas Jesús, gracias. El gusto ha sido todo mío. hasta la próxima. Cuídate. Hasta la próxima. Chao.